Estamos estudiando el libro de Josué. Esta es la segunda parte de 3 temas del capítulo 5 del libro de Josué. La semana pasada yo les empecé a hablar a ustedes sobre preparándose para la victoria. Recuerden la historia de todo esto, que Israel acababa de entrar a la tierra prometida. Acababan de pasar el río Jordán. Dios acababa de hacer un milagro. Así que lo prometido de Dios de entrar a la tierra, al pueblo de Israel, ya se estaba cumpliendo. Pero en sí, a pesar de que la tierra era de ellos, todavía faltaba conquistarla. Pero antes de que pudieran conquistarla, Dios tenía que prepararlos a ellos y consagrarlos. El capítulo 5 habla de esa consagración, de una renovación de pactos, porque recuerden que lo que hablé la semana pasada, que Dios es un Dios de pactos. Y lo que Él promete, amados, lo va a cumplir. Pero miren lo que dice, amados, la primera parte, donde les dije, y aparece en su pantalla y en su bosquejo, que en el capítulo 5 del libro de Josué, tenemos 3 pasos de preparaciones necesarias antes de que Dios le diera a su pueblo la victoria sobre las naciones en la tierra de Canaán. Hoy termino con el primer paso y el próximo miércoles voy a tocar el paso número 2 y 3. Y termino con el capítulo 5. Pero la pregunta era la semana pasada, ¿por qué dio Dios esos pasos? ¿Por qué Dios quiso que el pueblo se detuviera aquí? ¿Por qué Dios no les dijo luego vayan a la guerra? Ya llevan la inercia, llevan el empuje, llevan el vuelo. Dios los detuvo y les dijo, aquí va a haber una pausa. Y yo necesito renovar mi pacto con ustedes. Porque recuerden lo que les dije la semana pasada, que el pacto ya no se había hecho en casi toda la trayectoria de los 40 años del desierto. Y hay 3 razones que Dios detuvo a Israel por un tiempo antes de empezar las conquistas en la tierra prometida. La primera fue para renovar el pacto del Señor. Porque les dije que tenían como 40 años que no habían hecho esto. Así que se estaba logrando de reanudar, de confirmar. Y Dios ahora estaba tratando con una nueva generación. Porque la generación original que había salido de Egipto se quedó en el desierto. Se quedó en el desierto por dudar, por no creerle a Dios, por no abrazar lo que Dios les había dado de antemano. Y ellos inculcaron a duda en el pueblo. Y no solo eso, cuando un día Moisés se desapareció por 40 días, ¿recuerda? Y fueron el pueblo con Aarón y dijeron, yo creo que Moisés no va a venir, así que hay que hacernos unos dioses. Y Aarón mandó traer todas las alhajas y joyas y oro, y salió el becerro de oro. Y para Dios fue toda una ofensa. Y desde ahí Dios dijo, no hay pactos ahorita. Esta generación con el cual había hecho un pacto ha quebrantado el pacto. Y Dios decidió terminar. Y cuando entró la nueva generación, los hijos de los originales, y no me refiero a una banda del norte, ¿okay?, de aquellos que salieron de Egipto, simplemente ya habían muerto. Los soldados y toda, ya era una nueva, excepto Caleb y Josué. Excepto Caleb y Josué. Ahora, Dios quería renovar el pacto con ellos. Ahora, ¿por qué Dios ordenó este ritual del pacto? ¿Qué tan importante era el pacto, el ritual para el pueblo de Israel en este tiempo? ¿Por qué no esperar hasta que no reconquistar? Porque iban a entrar en un terreno donde había idolatría, donde había ciudades que le llamábamos en el principio, que Jericó se consideraba una ciudad, tenía su rey. Había ciudades que tenían su rey, tenían sus paganismos, tenían sus dioses o su idolatría. Y Dios dijo, yo tengo que definir si ustedes me van a servir a mí o van a ir detrás de sus dioses. Le estaba poniendo la señal de relación del pacto. Por eso Dios quería, amados, entrar en esa orden con ellos. Hay 5 razones de por qué Dios, amados, ordenó este ritual en este tiempo. La primera, que lo vimos la semana pasada, y ahí me entretuve bastante porque era mucha lectura. Y, amado, y si quiere usted saber más sobre este punto, regrese a la grabación de la semana pasada y lo va a ver.
Pero simplemente es el punto. Era para restaurar la relación del pacto con ellos. Recuerden que había cerca de 40 años que ya Dios había, amados, no había exigido, se había suspendido la operación o el evento de los pactos. Pero la segunda, y esto es lo que vamos a entrar el día de hoy en adelante, era para poner a prueba la fe de ellos. Dios tenía que renovar el pacto para poner a prueba la fe de Israel. Mire lo que dice el versículo 8 del capítulo 5 de Josué. Mire lo que dice, me encanta en la Nueva Versión Internacional. Una vez que todos fueron circuncidados, permanecieron, y cuando digo todo, era todo varón de Israel. Ahora, échele pluma. Más o menos eran como 2 millones de personas. Supongamos que el 40% eran varones. Así que no crean que Israel entró y al siguiente día invadió. No, pasaban días. De un relato a otro pasaban días. Este relato, amados, donde dice, amados, permanecieron en el campamento hasta que se recuperaron. Ahí le va. El periodo de la recuperación de una operación de la circuncisión se tomaba más o menos 10 días. Aparte, los días que se tomaron para el procedimiento. Y aparte, después de ahí, se tomaron otros 7 días para darle vuelta a Jericó. Así que calcúlele unas 3 semanas a un mes. Pero aquí Dios ahora está probando la fe de ellos. Israel estaba acampando en el territorio del enemigo, el territorio donde había la promesa para Israel, pero ahí había enemigos. Y tan solo estaban a algunas millas de distancia. Por ejemplo, Jericó quedaba muy cerca de donde ellos estaban, a kilómetros. Así que, amado, ¿qué quiero decir con todo esto? Había un peligro. Donde ellos en este tipo de procedimiento y operación que iban a pasar por el pacto que Dios estaba reanudando con ellos, amado, no iban a poder ejercitar, defender, pelear, mucho menos correr por la situación física de ellos. Ahora, temporalmente todos los hombres de Israel iban a ser deshabilitados, incluyendo a los soldados del ejército. Incluía a todo varón de esta nueva generación. Esta sería una buena oportunidad, ¿cree usted? Que para que el enemigo atacara y los derrotara. Si el enemigo, que yo creo que también echaban ojazos y eso, que no había el Facebook y todo eso, estaban enterados de todo. O sea, el chisme existía desde los siglos de los siglos. Amén. Más que lo hacían por otros medios. Porque yo les puedo comprobar que ellos ya habían oído cómo Dios había abierto el Jordán. Así que, ¿usted cree que ellos no se escucharon de que, entraron por un procedimiento que la fuerza y la físico de Dios no puede, este es un buen tiempo de atacarlos? Por eso estoy diciendo, Dios quiso probar la fe. O sea, créeme, yo te voy a proteger, yo te voy a cuidar. Porque, ¿qué hubieran dicho los soldados valientes? No. Hay que quedarnos unos valientes para defender el puerto. No, dijo Dios, todo varón. Todo varón. Se necesitó fe en Josué y en el pueblo de Israel para obedecer a Dios. Y yo creo que la base del secreto, y lo creo con todo mi corazón, la base del secreto para el éxito de Israel fue la obediencia a la palabra. Por eso cuando Dios trató con Josué, mira que te mando y que te esfuerce. Y luego le dice, nunca se aparte de ti este libro de la ley. Estaba hablándole de la obediencia. Y el secreto de ellos para tener éxito en cualquier circunstancia era la obediencia. ¿Y qué importante es esto para ti? ¿Qué importante es esto para mí? Si obedeciendo al Señor a veces nos va en feria, porque el diablo no se queda con ninguna. Él quiere hacer todas las posibles para que tú y yo podamos, amados, renegar o llegar a un punto de quebrantamiento y quejarnos con Dios. Póngase a pensar en Job. Él nunca maldijo a Dios, pero maldijo el día en que murió, porque llegaron 5 amigos
Y dice la Biblia que duraron 5 días callados y cuando hablaron, hablaron simplemente para condenarlo. Y él llegó a maldecir el día en que nació, pero nunca maldijo a Dios. Su certeza estaba en esto: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Él estaba confiando en ese Dios. Y qué importante para ti, para mí, caminar en la obediencia, porque Dios te va a pedir cosas ilógicas, irrazonables en tu vida. Cuando tú dices, no, Dios, este es tiempo de pelear, dice Dios, no, espérate, este es el tiempo de estar quieto y conocer quién soy yo. La batalla le pertenece al Señor. Y esto es lo que estoy viendo en esta sección. Porque había hombres, ahí dice que también el ejército estaban acampando hasta que se fueran a recuperar. Y Dios les tiene inquietos en lugar de ir a marchar. Yo digo que hay tiempos para la marcha y hay tiempo para la ofensiva y la defensiva. Inclusive el capítulo 3, que ya lo estoy estudiando, estoy elaborando la lección, amado, me llama la atención porque va a ser el tiempo ahora de la ofensiva, de atacar. Aquí era el tiempo de defenderte en tu vida espiritual y cómo estoy y renovar mis pactos con Dios. Y eso es lo que yo estoy viendo en esto. En la debilidad de este pueblo, ellos fueron hechos fuertes y a través de la fe y la paciencia pudieron heredar la promesa. Poco después de que Israel entraría a la tierra prometida, Dios los puso a prueba al pedirles que todos los hombres fueran circuncidados. Que Dios, fue la idea de Dios, quiero que pase esta situación. Y ellos pasaron el examen o la prueba. El pueblo tuvo fe como para obedecer al Señor en medio de que tu vida pudiera peligrar. Porque podía haber peligrado. Si el enemigo se hubiera puesto astuto, no inteligente, pero astuto, lo hubiera visto como, amados, una oportunidad de atacar al pueblo de Dios. Y Dios estaba probando la fe de su pueblo. Mi pregunta es para ti: ¿acaso no has tenido tiempo cuando Dios prueba tu fe? Y tú dices, espérame, es que no es el tiempo. No tengo tiempo para Dios, no tengo tiempo para la iglesia, no tengo tiempo para diezmar, no tengo tiempo para hacer esto. Porque no me alcanza y no te va a alcanzar, mijo. Mientras tú no camines en obediencia. Mira ahorita el gas. Hermanos míos, voy a darles un consejo. ¿Quiere llevar a su esposa a un lugar caro? Llévela con usted cuando vaya a echar gasolina. Yo te voy a decir, mira, hermano, no te quejes, te ve a un lugar caro. Okay. Yo ayer fui y mi tanque no estaba vacío, le faltaba 1,4 cuartos y le puse más de $60 y dije, caray, carambas. Y eso que voy al Costco, donde está más barato. Pero aún así digo, Señor, tú llevas el primer lugar en mi vida. Nunca voy a regatear en lo que tengo que obedecerte a ti. Porque mis batallas no las gano yo, las gana Él. Y tenemos que confiar en esa promesa. Porque hay mucha gente que canta sobre victorias, pero no vive vidas victoriosas. Hay mucha gente que dice, yo creo en Dios, pero no le cree a Dios. Y es ahí donde tú tienes que poner a prueba tu fe. Y Dios te pasa por esas escalas de tu vida, amados, para ver si estás obedeciendo. La segunda razón de por qué Dios pidió que pasara en este pacto o renovar este pacto, ordenó este ritual, amado, no solo era para restaurar, no solo era para poner a prueba la fe, sino número 3, para remover el reproche de ellos. El reproche de ellos. Déjeme hablarles sobre esto. Mire el versículo 9. Luego el Señor le dijo a Josué, hoy les he quitado de encima el oprobio o reproche. En la Biblia, el 60 dice reproche. Pero dice el oprobio de Egipto. Por esa razón, aquel lugar se llama Gilgal hasta el día de hoy. La palabra Gilgal es similar a la palabra Galal, que significa el rodar. El rodar. Ahora me llama la atención porque, amados, la pregunta que yo traigo, ¿cuál era ese reproche? ¿Por qué Israel estaba viviendo con un reproche? ¿Por qué Israel traía a una culpa, podríamos decir, algo que los perseguía? Y Dios le dijo, hoy he quitado el reproche de ellos.
voy a darles algunas cosas que se ha estudiado y luego le voy a dar lo que, en mi opinión, bíblicamente creo cuál fue ese reproche. Algunos sugieren que ese reproche, el reproche de Egipto, era por ser esclavo de Egipto. Era por ser esclavo de Egipto. Pero no fue la culpa de Israel que el nuevo faraón se haya volteado en contra de ellos. Los judíos estaban en Egipto porque Dios los había enviado ahí. Si no, lea Génesis capítulo 46. Y no porque ellos desobedecieron, simplemente hubo un hambre, Dios preparó a José y José fue que recibió a los israelitas de nuevo a Egipto y ya tenían como 300 años ahí. O sea que ellos no se fueron allá por desobediencia a Dios, sino que Dios planeó un plan perfecto. Así que ese no puede haber sido el reproche. Ya eso de la esclavitud ya había pasado, Dios los había liberado, ya tenían más de 40 años libres de Egipto. Otros creen que, amado, o sugieren que el reproche de Egipto se refiere a la vergüenza de la nación porque habían adorado a ídolos en Egipto o habían adorado también ídolos en el desierto. Pero esa primera generación, si eso fuera el caso, esa primera generación que adoró ídolos en Egipto o que adoró ídolos en el desierto, ya había muerto. Y el Israel joven no debería de ser castigado por los pecados de los padres. Así que eso tampoco puede haber sido el reproche, porque no es que Dios los estaba castigando por lo que... No. Esa generación no llegó. Esa generación no la hizo. Y cuando esa generación se rebeló en contra de Dios, dijo Dios, no van a entrar. Y después cambiaron la opinión, dijo, no, ahora sí queremos. No, van a entrar. Por cada día que los espías duraron en reconociendo la tierra, que fueron 40 días, les voy a dar un año. Y fue, ¿qué, amados? 40 años. Esa generación que se rebeló no entró, excepto Caleb y Josué. Así que eso no puede haber sido el reproche. Yo más bien creo que el reproche de Egipto se refiere a la burla del enemigo cuando Israel fracasó en confiar en Dios y entrar la primera vez a la tierra prometida. Porque era una promesa, era un hecho. Era un hecho de que Dios le dijo, esa tierra te la doy. Y cuando los espías van, reconocieron la tierra, dijeron, pues sí es cierto, es muy buena tierra, pero no se puede. Hay gigantes. Y nosotros parecíamos a langosta y no estaban hablando de Puerto Nuevo, créanlo. Okay. Aleluya. Parecíamos como langostas delante de ellos. Y no solo eso, sino que dice la Biblia que cuando regresaron, esos 10 espías fueron tiendas por tiendas para hablarle al pueblo que no era posible. O sea, contagiaron a más de 1,5 millones de personas así. ¿Sabía usted que el chisme corre como una pólvora? Y el pueblo no quiso. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo con Moisés? Para eso nos trajiste, para que muriéramos en el desierto. Y empezaron todos los cantos de lamentaciones. Y amado Dios dijo, ¿me estás dudando? ¿No estás creyendo en mí? Ahora, las naciones escucharon. Inclusive muchos quisieron ser impedimentos para ellos porque Dios los mandó por el desierto y otras naciones, este va a ser nuestro tiempo de estorbarles. Amalek se levantó contra ellos. Había otras naciones que se filtraban para poder desviarlos del Dios verdadero. Inclusive llegó un tiempo en la vida de Dios, en su tiempo en relación con Moisés, que dijo, voy a destruir a este pueblo, Moisés, y de ti voy a levantar una nación. Llegó a ese punto porque el pueblo de Dios llegó, o sea, no, deje usted el pueblo de Dios, el Dios del pueblo de Israel llegó a ser burla para los enemigos. Mira tu Dios, mira te prometió la tierra. Cuando tú y yo le fallamos a Dios, el nombre de Dios es criticado.
Ese era el oprobio. Y Moisés lo detuvo y le dijo, no, Dios, no lo hagas, porque si tú lo haces, el que va a perder gloria, el que va a perder honra, el que va a perder terreno, no va a ser el pueblo porque ellos ya viven en ese lado, vas a ser tú. Ahora, me llama la atención porque si se fijan en la historia de Israel, que cuando Dios se enojaba, Moisés lo calmaba. Decía, cálmate Dios, cuenta hasta 10. Y luego llegaba otro periodo y Moisés se enojaba. ¿No le ha pasado? ¿No lo ha visto? Y Moisés se enojaba y le decía a Dios, tu pueblo. Porque se echaban la bolita uno que otro. Dios y Moisés. Moisés le decía primero a Dios, tu pueblo. Dios le decía, se enojaba. No, es tu pueblo. Ahora, imagínense, cuando se enojaba Dios, Moisés lo calmaba. Cuando se enojaba Moisés, Dios lo calmaba. Dele gracias a Dios que ninguno de los dos se enojaron el mismo día. Si no, ¿qué hubiera pasado? Imagínense, Dios y Moisés enojados. Dios dijo, voy a destruirlo. Sí, Señor, tienes razón. Manda rayos. Yo te ayudo. ¿Con quién empiezo, Padre? Dime. Pero era una alianza increíble en esa relación. Y Moisés le dijo, no lo hagas. No lo hagas. ¿Y qué? Me llamó mucho la atención